Y bueno, según Research tiene al menos 50 trabajos. Es un buen gusto. Bueno, muchas gracias. Espero que no se hayan quedado dormidos. Es la última presentación del día. A ver, si yo hubiese escuchado las presentaciones de mis colegas antes, probablemente la presentación hoy día sería diferente. He trabajado en varios temas, pero cuando me preguntaron por un título, dije, ya sabes que sería interesante hablar de una frutilla, con la cual hemos estado trabajando durante el último tiempo. Pero también tenemos otros trabajos, también realizados en fruta, antioxidantes, etcétera, etcétera. Pero hoy día va a ser frutilla. A ver, yo les quiero presentar una frutilla, se llama Fragaria chiloensis, la llamamos frutilla chilena. Este es un fruto nativo de la región andina. Es una especie que se da de forma natural en Chile. De acuerdo a los reportes históricos, esta sería la frutilla, la madre de la frutilla comercial que conocemos hoy día, que es la frutilla Fragaria ananasa. Es una frutilla que tiene el fenotipo, ¿vale? Tiene un fenotipo bastante particular, son frutos cuya receptáculo es de color blanco, tiene los aquenios de color rojo. Es una fruta muy aromática, tiene un aroma muy sabor a fruta, es muy dulce y es muchísimo más dulce que la Fragaria ananasa. Está normalmente distribuida en Chile, algo en Argentina y en Norteamérica. De acuerdo a la clasificación agronómica, es un fruto no climatérico. Dado su coloración blanca diferente, pensamos que tiene potencial como fruto exótico. Tiene características interesantes, como las que le acabamos de señalar. Tiene problemas, de los cuales les voy a contar algo. Es una fruta que tiene un buen aroma y un buen sabor, sin embargo, tiene un muy rápido ablandamiento. Por lo tanto, tiene una vida de cosecha de solo un par de días. Y eso significa que es difícil su comercialización, es casi imposible exportarla. Y por lo tanto, tenemos un gran desafío la gente que trabajamos en esa área. Tiene otras cosas muy importantes también. Es una fruta, o son plantas, que han sido mantenidas por personas nativas chilenas y por lo tanto ha sido poco sometida a manejo hortícola. Y estas plantas son muy resistentes normalmente a todo tipo de infecciones. Los pequeños productores no usan agroquímicos, sin embargo, estas frutillas se infectan bastante menos con bronquitis. Y pensamos y tenemos algunos informes que indican que estas frutillas, o las plantas de frutillas, tienen absolutamente encendido mecanismo de protección frente a hongos como bronquitis. Otras especies relacionadas, por ejemplo, con Fragaria ananasa, dado que tienen un manejo hortícola que está normalmente utilizando gran cantidad de agroquímicos, han ido de alguna manera reduciendo sus niveles de defensa y por eso es que hoy día son muy sensibles a infecciones. Bueno, esta frutilla, como no ha sido manejada intensamente desde el punto de vista agronómico, ha mantenido todas esas características de defensa y de protección que de alguna manera queremos explorar. Bien, en nuestro grupo de investigación hemos estado trabajando durante los últimos años en de alguna manera definir y mantener y conservar lo que es la calidad de la fruta. Y cuando uno se mueve a distintos mercados, es tremendamente difícil poder definir lo que es calidad, qué es lo que se entiende por calidad. Y en este concepto involucran o participan una serie de aspectos, por ejemplo, aroma y sabor, el color, como ya se ha conversado, la capacidad de defensa frente a patógenos. Hoy en día está mucho más de moda aspectos nutricionales y también la textura. Y todos los aspectos de alguna manera deben reunirse en un mismo fruto
poder llegar a un concepto de buena calidad. Entonces nosotros, trabajando en este fruto nativo, exótico, hemos ido trabajando en distintos aspectos, hemos hecho algunos aportes de lo que es aroma, hemos trabajado con los ésteres que produce esta frutilla, hemos investigado cómo se produce, cómo afecta distintos estadios de maduración en relación a la producción de aromas relacionados a la calidad organoléptica. Hemos brindado genes que participan en la biosíntesis de estos ésteres. Bueno, una gran historia. En relación a color, les voy a contar algo al final de la charla. Hemos hecho también algunos análisis de defensa patógena. Hemos buscado y hemos identificado algunos genes que están encendidos en esta frutilla, como la patogénesis oleica contex, la PR5 y la PR10, que de alguna manera explican la capacidad de protección y defensa que tiene esta planta. Muy recientemente hemos estado empezando a trabajar en aspectos nutricionales, como antioxidantes, etc., en esta frutilla. Entonces voy a partir mi presentación de esta frutilla hablándole de los cambios de textura y de la asociación de la textura con los cambios de ablandamiento que experimenta esta fruta, para tratar de entender cómo podemos favorecer que el fruto no se ablande tan rápido, de manera de poder favorecer su comercialización. Bueno, durante nuestros primeros años de estudio de esta frutilla, empezamos a comparar lo que ocurría en una fragaria comercial, una frutilla comercial como es fragaria ananasa, versus una frutilla chilena. Y teníamos reportes de que esta frutilla se ablandaba más rápido, y efectivamente los datos muestran que si separamos un poquito los estadios de desarrollo y maduración de la frutilla comercial, encontramos que la fruta se ablanda durante el proceso de crecimiento en forma relativamente constante, terminando con un fruto realmente maduro, lo que dificulta su comercialización. Y en el caso de esta vera chiloense, la situación era aún más complicada, porque había un gran descenso en la firmeza del fruto entre lo que llamamos periodo C2 y C3, lo que dificulta aún más lo que es el periodo de cosecha. Entonces, dado que teníamos este significativo descenso en la firmeza entre los estadios C2 y C3, empezamos a tratar de averiguar por qué estaba ocurriendo eso. Y por deformación profesional vamos a mirar rápidamente lo que es la pared celular. Esta pared celular es una característica que tienen las células vegetales. Está compuesta por distintos polisacáridos, también hay proteínas, y dentro de los polisacáridos tenemos fibras de celulosa, las que están unidas a través de fibras de hemicelulosa. Todo esto embebido en una matriz de pectina. Y eso es lo que se cuenta normalmente de la pared celular de todas las células. Sin embargo, cuando uno va a mirar los distintos frutos, descubre que esta no es la historia perfecta. ¿Por qué? Porque si bien todas las paredes celulares tienen celulosa, empiezan las diferencias porque el tipo de celulosa es diferente y la diversidad de pectinas que tienen los distintos frutos es tremendamente compleja. Entonces, lo bueno para la gente que investigamos esto es que cada fruto se torna en un desafío completamente diferente. Entonces, nosotros, mirando la estructura de la pared celular, fuimos a tratar de buscar cómo es que esta pared celular va cambiando durante el proceso de ablandamiento de esta frutilla, y tratar de explicar cómo esto de alguna manera va ocurriendo, o cómo se va regulando el proceso de ablandamiento. Bueno, y cuando vamos a mirar los distintos polímeros o polisacáridos que conforman parte de lo que es la pared celular, encontramos diversidad de los tipos de moléculas. Vemos algunas polisacáridos que son esencialmente lineales, pero la gran mayoría son ramificados, el tipo de azúcares que contienen son totalmente diversos, y por lo tanto, cada fruto tiene su propia estructura pared celular, y esta pared celular de alguna manera va modificándose durante el proceso de ablandamiento de manera totalmente diferente. Y por lo tanto fuimos a tratar de buscar la explicación de cómo ocurre el ablandamiento de esta fruta. Y nuestro
fue mirar los cambios de firmeza que encontrábamos en el fruto. Fuimos a mirar qué pasaba con los polímeros de pared celular. Entonces, fuimos a mirar qué pasaba con cada uno de la estructura. Y después también fuimos a mirar distintas enzimas y la expresión génica de algunos targets que podrían estar participando. Entonces, nuevamente, una historia muy larga, una cosa muy más cortita para poder centralizar la presentación. Entonces, fuimos a mirar pectinas y siempre fuimos comparando lo que ocurría en la fragaria comercial, fragaria ananasa y fragaria chiloensis. Esto es lo que observamos para los contenidos de pectina en los distintos estadios de desarrollo y maduración. Lo que es más oscuro es fragaria ananasa, lo más claro lo que es fragaria chiloensis. Y acá tenemos los niveles de hemicelulosa y acá están los de celulosa. Y entonces, cuando hacemos la comparativa, nos damos cuenta que en el caso de fragaria chiloensis hay una reducción significativa en los niveles de pectina en el estadio 3 comparado con lo que veíamos en el caso de fragaria ananasa. Cuando vamos a mirar qué pasa con el tamaño del polímero, vemos que en el caso de fragaria ananasa, los círculos llenos son fruto inmaduro, los círculos abiertos son fruto inmaduro, y en el caso de fragaria ananasa lo que vemos es que cuando el fruto se ablanda, el tamaño de las pectinas se reduce. ¿Ya? Sin embargo, en el caso de fragaria chiloensis, que es la madre de la pectina comercial, vemos que si comparamos el tamaño de las pectinas, tanto en fruto maduro como fruto inmaduro, casi no vemos diferencia en el tamaño. Entonces, esto nos habla de que a nivel del metabolismo de las pectinas, en estos dos frutos encontramos diferencias. En el caso de fragaria ananasa, encontramos una despolimerización de las pectinas. En cambio, en el caso de fragaria chiloensis, lo que estamos viendo es una solubilización de las pectinas. Y eso habla de que tenemos probablemente enzimas diferentes que están participando en el metabolismo de este polímero de pared celular. Fuimos a mirar algunos genes importantes, fuimos a mirar qué pasaba con la poligalacturonasa, que es una enzima que actúa sobre el ácido poligalacturónico, y vemos que en el caso de fragaria ananasa y también en el fragaria chiloensis existe un aumento de los niveles de transcrito de estos dos genes. En el caso de pectatoliasa, que es otra enzima que actúa sobre la misma pectina, solo encontramos un aumento en el caso de fragaria ananasa. Sin embargo, los niveles en los fragaria chiloensis se mantenían relativamente constantes. Fuimos a mirar distintas actividades enzimáticas, pectimetiliterasa, poligalacturonasa, endoglucanasa, alfa-fulonosidasa, beta-galactosidasa y beta-acilosiasa, por mostrarles algunas. Y en general vemos que en el caso de fragaria chiloensis hay un aumento de los niveles de actividad de casi la mayoría de las enzimas. Y eso nos ha traído al siguiente cuadro, en el cual, para el caso de las pectinas, tenemos necesariamente la participación de una galería compleja y bien complicada de enzimas que participarían en el desensamblaje de este polímero que son las pectinas. Actuando, por ejemplo, la pectimetiliterasa, alfa-fulonosidasa, poligalacturonasa, pectatoliasa y beta-galactosidasa. Pero además yo quiero aprovechar este esquema para mostrar que además de que participan, se requiere un timing de ingreso o de acción de cada una de ellas bastante particular. Por ejemplo, la pectimetiliterasa debe actuar antes que la poligalacturonasa. ¿Por qué? Porque la poligalacturonasa actúa sobre pectina desmetilada y la pectimetiliterasa debe desmetilar. Entonces, aquí lo que se requiere es un timing de acción muy preciso de cada una de ellas. Si miramos el caso de las hemiceculosas, que hacemos más o menos el mismo camino, cuando analizamos los niveles de hemicelulosa y comparamos ananasa,
Fragaria chiloensis, vemos que casi no hay diferencia en el contenido de ellas. Sin embargo, vemos una notoria reducción en los niveles de N-celulosa. Cuando analizamos el tamaño de los polisacáridos de N-celulosa, vemos que no hay diferencia en el tamaño ni en chiloensis ni en Fragaria nanasa. Y en el caso de celulosa, en ambos cultivares, no cultivares, pero en ambas especies, lo que encontramos son un descenso en los niveles de celulosa. Cuando vamos a mirar distintos genes que podrían participar en el desmantelamiento tanto de la hemicelulosa como la celulosa, fuimos a mirar un grupo de genes que son las esparcinas. En frutillas han descrito alrededor de 6 esparcinas diferentes. Aquí les muestro los niveles transcripcionales de 5 de ellas. Y podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Fragaria chiloensis hay un aumento durante el proceso de ablandamiento de esparcina 1, esparcina 2 y esparcina 5. Fuimos a mirar y buscar otros tipos de enzimas que participaran en el desensamblaje de estas polisacáridos, y fue así como a través de un transcriptoma que hemos generado encontramos una secuencia que codificaba para un putativo gen de siloglucano endotransglicosila hidrolasa. Luego de obtener el gen completo, encontramos que efectivamente era una XTH. En realidad encontramos 2 XTH, una XTH1 que los niveles transcripcionales son los que se muestran en negrito, que tiene un aumento transcripcional durante el desarrollo y ablandamiento del fruto, y XTH2, que parece ser que es una XTH que no presenta cambios transcripcionales del fruto, pero sí tiene un aumento transcripcional importante en el tejido vegetativo como son las hojas. Hemos seguido trabajando con el XTH, hemos demostrado, estamos esperando que nos respondan de las revistas, pero XTH1 es una enzima que tiene que tiene esencialmente transglicosilasa, actividad transglicosilasa, y algo de actividad muy bajo en la actividad hidrolasa. Y entonces, en el caso de la hemicelulosa, donde principalmente en el caso de frutilla tenemos siloglucano, nuevamente lo que tenemos es una batería de enzimas de quienes están participando en forma secuencial. Aquí está la XTH1, que es una enzima que se transcribe temprano durante el desarrollo, luego vienen la esparcina, la endoglucanasa y finalmente la silanasa. Entonces, en nuestro laboratorio hemos estado tratando de, la pregunta que hemos estado siempre tratando de hacer es ¿cómo podemos coordinar el proceso de maduración de esta frutillas? Y por lo tanto, en el caso de ablandamiento, sabemos que existe una batería de enzimas que están participando en el desensamblaje de esta pared celular. Sabemos que necesitamos un ingreso durante el proceso de desarrollo que es particular para cada una de ellas. Entonces, la gran pregunta que hemos tratado de alguna manera de contestar es ¿quién coordina? ¿Quién está de alguna manera coordinando todos los eventos biológicos que llevan a un adecuado proceso de maduración y de calidad en cada fruto? Entonces, desde el mundo de la fisiología vegetal, sabemos que muchos de los coordinadores son hormonas. Y hay un grupo de frutos que son frutos estratégicos, donde el etileno es la hormona que gatilla y coordina todos los eventos fisiológicos que tienen relación con la maduración. Sin embargo, la frutilla es un fruto no climatérico, por lo tanto, cuando uno hace tratamientos de frutilla con etileno, no provoca ningún avance en el estado de madurez de la frutilla. Entonces fuimos a mirar distintas otras hormonas y hace no mucho tiempo pudimos obtener, un grupo chino pudo obtener por primera vez los datos de distintas hormonas vegetales. Y yo aquí les destaco 2 hormonas que a nosotros nos han llamado de interés, que son las auxinas y son el ácido auxínico. Y lo que nosotros hemos
tratado de alguna manera de preguntar es si estas dos hormonas tienen algún rol importante en la regulación de la maduración y el tratamiento de esta frutilla. Y aquí les muestro los niveles que hemos cuantificado en esta frutilla de la Chiloensis. En azul están los niveles de auxina y en rojo están los niveles del ácido oxísico. Y como podemos ver, hay un aumento significativo en los niveles de ácido oxísico que se incrementan durante el desarrollo y se mantienen elevados durante el proceso de maduración y ablandamiento. Y nuestra hipótesis hoy día es que muy probablemente es ABA o bien los cambios en la relación de auxina y ABA podrían ser muy importantes en regular la maduración de esta frutilla. Hemos seguido avanzando de alguna manera, hemos buscado los niveles transcripcionales de los genes que participan en la biosíntesis de ABA, y esto es lo que tenemos acá. Hay un aumento de los niveles transcripcionales de este gen y el gen clave de la biosíntesis de ABA. Hemos mirado algunos genes que se han descrito como receptores de ABA. Aquí les muestro algunos de los PIP, o de la familia de los PIP, y aquí hemos identificado inicialmente lo nombramos como PIP 7, hoy día sabemos que es PIP 11, pero lo que vemos es un aumento transcripcional de este gen. Entonces empezamos de a poco a concretar un poco la historia. Tenemos un gen que sintetiza, tenemos un gen que percibe la presencia de esta hormona, y lo que tenemos que seguir es río abajo para ver si efectivamente eso genera un efecto. Lo otro que hemos hecho es tomar fruta en estadio temprano y tratarlo con estas hormonas y ver qué pasa con los niveles transcripcionales de los genes que hemos estado estudiando. Entonces aquí tomamos frutilla en estadio C2, la tratamos con 1 milimolar ABA, y luego de distintas horas de tratamiento fuimos a mirar qué pasaba, por ejemplo, con los niveles transcripcionales de XTH1, y vemos que hay un aumento significativo en los niveles de transcripción de este gen promovido por ABA. En el caso de XTH2, casi no vemos un efecto. Y dado que teníamos efectos diferenciales en estos dos genes, fuimos a mirar los promotores de estos genes. Tuvimos que hacer un onboarding, que significa secuenciar por caminar y secuenciar. Luego hicimos un análisis bioinformático y obtenemos una serie de secuencias mutativas capaces de responder a distintas hormonas. Cuando hacemos el análisis bioinformático de estas secuencias, encontramos señales de respuesta a distintas hormonas. Andamos persiguiendo señales para ABA, encontramos señales para auxina, para algunos genes encontramos. Y en el caso particular de los genes de XTH1 y XTH2, encontramos solo en XTH1 secuencias capaces de responder a ABA y no encontramos en XTH2. ¿En qué estamos en este minuto? Probando si efectivamente estas son zonas capaces de ser estimuladas por ABA. Eso es un tratamiento mucho más largo, estamos todavía tratando de completar la historia. Fuimos a preguntar también qué pasaba con auxina. Vemos que auxina induce la transcripción de XTH1, también la de XTH2. Fuimos a mirar sus promotores y encontramos secuencias capaces de reconocer auxina, tanto en XTH1 como en XTH2. Tratamos con inhibidores de la síntesis de ABA. Entonces aquí volvemos a tener otro tipo de ensayo de la XTH1, aumentan los niveles transcripcionales con ABA, se reducen con el inhibidor de la biosíntesis. ¿Qué pasa con expansina 2? También es capaz de responder frente a ABA y también tiene una reducción en los niveles transcripcionales con inhibidora. Y con la poliaracronasa, la misma historia. Entonces, tenemos una batería de genes que participan en el desensamblaje de la pared celular, que está probablemente asociado a lo que es el ablandamiento de esta frutilla, y lo que vemos es que la mayoría de estos genes son inducidos por ABA, y por lo tanto podríamos decir que ABA podría estar regulando el proceso de ablandamiento de esta frutilla, mediado por estas distintos genes. Entonces, lo que aquí tenemos es un poco más compleja la película. Tenemos
que durante el proceso de desarrollo de esta frutilla hay un aumento en los niveles de ABA y hay un descenso de los niveles de leucina. Probablemente uno o las dos cosas son las señales para inducir los cambios transcripcionales en los niveles de estos genes y que estarían favoreciendo el proceso de ablandamiento de la frutilla. Este es el caso de... Ok. Hemos también usado una herramienta que es la bioinformática. En nuestro grupo de trabajo tenemos un par de bioinformáticos que se dedican a hacer modelos industriales. Y en conjunto lo que hemos ido haciendo es, encontramos en el laboratorio un gen, una proteína que podría ser importante para un proceso biológico, y con ello lo que hemos hecho es modelar esta proteína y preguntarle si es posible que interactúe en el proceso en que estamos de alguna manera pensando. Y entonces, solamente por un ejemplo, les voy a mostrar lo que hemos hecho con la XT1. Fuimos capaces de modelar, este chico fue capaz de modelar la estructura de la XT1. Esta es una enzima que posiblemente es altamente glicosilada, por lo tanto tenemos los sitios de glicosilación, tenemos el sitio, el putativo sitio activo, aquí están la triada de aminoácidos que participan del sitio activo, y la estructura de la proteína adopta tal conformación que genera lo que llamamos un open groove o un canal de solvente donde podría posicionarse los distintos sustratos, que son polímeros de estructura bastante elongada. Entonces aquí les muestro el modelamiento y los análisis de docking que se hicieron entre la proteína XTH1 y distintas estructuras de la hemicelulosa, como el XXG o el XXFG, donde ustedes pueden ver aquí cómo se posiciona a lo largo de este open groove, estos dos sustratos. Sin embargo, cuando le colocamos una secuencia de solo glucosa emulando lo que es la celulosa, este polímero también se posiciona. Sin embargo, cuando vamos a mirar las energías de activación, encontramos diferencia entre la afinidad de los distintos polímeros y esta proteína. Entonces, de estos datos, lo que uno va armando de la historia es que esta XTH1 de alguna manera podría interactuar de mejor manera con los distintos hemicelulosa y con la celulosa. Otro tipo de análisis también bioinformático puede predecir o puede inferir cuál sería el tipo de interacción que tiene cada uno de los polímeros con la proteína. Aquí muestra, por ejemplo, que la fuerte interacción entre las distintas hemicelulosas es mayor que con la celulosa y que la principal fuerza de interacción serían las fuerzas de Van der entre el polímero de hemicelulosa y la proteína. ¿Cómo te diría? Sí, ¿cómo te da? 5 minutos más, de color que a lo mejor puede ser interesante. Como esta frutilla es blanca, nos ha llamado significativamente la atención. Cómo esta frutilla es blanca, cómo ha podido, digamos, subsistir siendo blanca y no poder atraer a polinizadores. Sin embargo, vemos que, bueno, déjenme contarles la historia. Bueno, ustedes, tanto como yo, saben de que los colores de alguna manera tienen importancia para lo que es la polinización y sobre todo en la fruta como concepto de calidad. Dentro de los distintos colorantes están los carotenoides, como ustedes varios que nos mostraron el día de hoy, pero también están las antocianinas, que forman un grupo muy variado de compuestos que le dan distintas coloraciones de distintas flores y frutas. En el caso de Fragaria chiloensis, existen dos formas botánicas. La Fragaria chiloensis, subespecie chiloensis, forma chiloensis, que es la que yo hemos estado trabajando, que es la de color cuyo receptáculo es blanco y los aquenios son rojos, pero hay otra forma que es la forma patagónica,
que es el fruto más pequeño y de gran intensidad de color rojo de su receptáculo. Entonces, trabajando con estas dos formas botánicas contrastantes, hemos ido a estudiar cómo se produce la coloración, a qué se deben estas distintas coloraciones. Bueno, solo para contarles que tenemos un programa de mejoramiento en nuestra universidad donde hemos realizado la colecta de distintas frutillas chiloenas, hemos hecho algunas cruzas y retrocruzas, y hoy día tenemos un gemoplasma bastante enriquecido donde tenemos distintas formas de frutillas, colores de frutillas, etcétera, etcétera. Entonces, en un trabajo que ya apareció hace unos años atrás, un estudiante de doctorado, lo primero que hizo fue tratar de identificar qué tipo de antocianinas eran capaces de producir las frutillas, las formas chiloenses y las formas patagónicas. Y esencialmente en el caso de frutilla patagónica tenemos pelatomidina y cianidina petricócido. Y en el caso de Fragaria chiloensis, muy pocos niveles de pelatomidina. Fuimos a mirar los niveles transcripcionales de la ruta de biosíntesis de las antocianinas. Y en el caso de las tres primeras, que son la PAL, la C4H y la 4CL, encontramos, aquí estamos comparando las dos formas botánicas, la Fragaria chiloensis y la Fragaria chiloensis forma patagónica, en negro la patagónica. Vemos que los niveles transcripcionales de PAL no hay diferencia en las dos especies. En el caso de C4H, C4E y 4CL hay un aumento transcripcional en el primer estadio de desarrollo de ambos frutos. Sin embargo, estamos mirando, o nos llamaba la atención, los niveles transcripcionales en los últimos estadios. Por lo tanto, pensamos que esas diferencias transcripcionales no eran importantes para el color. Seguimos entonces analizando río abajo de esta ruta metabólica y encontramos, en el caso de charcón-sintasa, charcón-isomerasa y flavonona 3-hidroxilasa, diferencias transcripcionales significativas entre estas dos formas botánicas, niveles transcripcionales muy elevados de las formas de color rojo y muy bajas en los niveles de las Fragaria chiloensis, forma chiloensis. Cuando vamos a mirar los genes de más abajo, nuevamente encontramos diferencias entre estas dos especies. Cuando vamos a mirar los otros genes que derivan hacia otra ruta, derivadas de la misma ruta, encontramos que no hay diferencias en la XLS, pero sí hay diferencias en la y en antocianina productas. Eso ya está. Fue ahí entonces cuando en la literatura se describió que es difícil que una ruta metabólica tenga tantas diferencias transcripcionales a nivel de tantos genes en dos especies cercanas. Entonces, la pregunta es, ¿tendría que haber un máster regulador de esa ruta de biosíntesis? Y fue ahí entonces donde había aparecido recientemente un artículo en Manzana, donde mostraba los factores de transcripción del tipo MIP, que estaba regulando varios genes de la ruta de biosíntesis antocianina. Y dado que teníamos en ese minuto una librería transcriptómica, encontramos un factor de transcripción que llamamos MIP1, y cuando fuimos a analizar los niveles transcripcionales de MIP1 en estas dos especies, encontramos que en el caso de Fragaria chiloensis había un pequeño aumento del nivel transcripcional comparado con lo que pasaba con Fragaria por la forma patagónica. Entonces, la pregunta era, ¿es MIP1 el encargado de regular funcionalmente todos los genes de la ruta derivada o que deriva a la ruta de biosíntesis de la antocianina? Se ignora la secuencia completa de este factor de transcripción. Resultó ser un factor de transcripción del tipo MIP, R2, R3 y R2. Y dado que teníamos esta frutilla cuya pulpa era blanca, es un excelente modelo para probar lo que les voy a contar. Lo que hicimos fue tomar este factor de transcripción, hicimos RNI, que significa hacer una construcción de manera que se anule la transcripción endógena de este mismo gen.
Entonces lo que hicimos fue tomamos frutillas y en el día 14, cuando tenemos el fruto del estadio C2, lo que hicimos fue pescar esta construcción génica, transformamos agrobacterium y luego agroinfiltramos esta frutilla. Esta agroinfiltración la hicimos a partir del día 14, hicimos sucesivas agroinfiltraciones, hicimos la recolección de frutos al estadio maduro. Y este es el fenotipo que obtenemos. Estos son frutos controles y estos son frutos, el mismo fruto agroinfiltrado con este RNI para el mismo. Insisto, si nosotros no hubiéramos tenido fruto blanco, nosotros podríamos haber tenido este fenotipo de planta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un fruto en el cual anulamos la transcripción endógena del MIP1 y eso permitió desregular los distintos genes de la ruta de síntesis de antocianina y permitió entonces obtener estos. Aquí tenemos los niveles transcripcionales del MIP1, estos son los frutos controles, estos son los frutos de RNA. Y fuimos a mirar después qué pasaba con los niveles transcripcionales de estos frutos no transformados o transformados por RNA y vemos que casi no hay cambio para la sintasa, pero sí vemos un descenso significativo en los niveles transcripcionales de sarconatinsomerasa, la ONA3-hidroxilasa y TFR. Vemos, por el contrario, un aumento de los niveles de antocianina sintasa, cambios no aparentes en la enzima siguiente. Este aumento de los niveles de antocianina sintasa promueve los niveles de antocianina de esta frutilla. También se observan efectos bastante de reducción en LAR y ANR. Y entonces, en resumen, cuando hacemos RNI para poder reducir los niveles de este factor de transcripción MIP1, lo que encontramos es una reducción en los niveles transcripcionales de estos genes, un aumento de los niveles de los genes absolutamente relacionados con la biosíntesis de antocianina y como producto tenemos un fruto que ahora tiene coloración roja. Y esto también se relaciona con un aumento en los niveles de talazomerina y de glucosa. Entonces, hemos trabajado en calidad, hemos puesto énfasis, por lo que yo les he mostrado hoy día, en lo que hemos hecho en mantenimiento, en lo que hemos hecho en color, seguimos trabajando. Nuestro target hoy día es tratar de entender cómo se regulan estos procesos con la endógena y tratar de alguna manera de visualizar, a partir de lo que aprendamos, ver la manera de poder manejar o manipular o controlar el proceso de maduración y ablandamiento y de otros frutos no climatéricos. Vamos viendo que son procesos muy similares. Ok, gracias. Este trabajo no lo hago yo solo, hay un grupo grande de personas, una serie de investigadores que trabajan con nosotros, varios estudiantes de postdoc, varios de ellos ya nos han abandonado, están liderando sus propias líneas de investigación, empiezan, como dicen, a competir ahora con nosotros, eso está bien. Hemos tenido financiamiento, colaboración internacional, y todo eso hace que tengamos un trabajo multidisciplinario, que es lo que nosotros hemos de alguna manera ido potenciando durante nuestra investigación. Bueno, gracias. Si hay preguntas. Cuando midieron las toxinas de ácido abscísico, ¿qué tejido lo midieron? ¿Todo el fruto? Los datos que ellos publicaron son frutos completos, pero tenemos datos de solo receptáculos y frutos con el completo. Okay. Sí, porque había un tratamiento que eliminaron los aquenios. Cuando los eliminaron, porque vi los datos de ácido abscísico, pero no vi los datos de toxinas cuando eliminaron los aquenios. Sí, lo que pasa es que dentro de la frutilla, la verdad es que botánicamente son los aquenios el fruto verdadero. Y son los aquenios los que están produciendo las hormonas.
Desde el punto de vista, entonces, cuando hemos hecho algunos tratamientos, hemos hecho tratamiento de fruto completo con auxina, con agua, y otra parte de los experimentos ha sido remover la fuente de hidrógeno de auxina y agua. Y en uno u otro caso, los resultados son casi los mismos. Si tú reduces o aumentas los niveles de agua o auxina, tenemos los mismos resultados que en el nivel de sistema de En contenidos hormonales, si uno remueve los aquenios, esperaría que bajara el nivel de auxina. Y mi pregunta es si al remover los aquenios, al causar un estrés, se observó conectar a los niveles de agua. No te puedo decir si tenemos una situación de estrés, no lo podemos cuantificar. Pero lo que sí podemos hacer es, cuando hemos hecho ese ensayo, es hemos removido los aquenios y comparamos con la situación sin nada más o agregamos auxina y agregamos agua. Entonces estamos tratando de tener controles internos que nos es difícil, digamos, manipular. Es lo que hacemos. En otros frutos, aplicaciones de calcio, fermentación con calcio, sea foliar, sea suelo, podamos, mejoran la firmeza del fruta. No sé si han probado algo. Nosotros, en el caso de frutilla no. La verdad que la frutilla, esta frutilla se maneja particularmente casi con nada. ¿Ya? O sea, pero sí sabemos, por ejemplo, de su trabajo también en manzana. Y en Chile, por ejemplo, la manzana es una práctica hortícola natural que todos los árboles de todos los huertos siempre se manejan con calcio. Ahora, ha pasado que durante los últimos años se dio inicio a una cosa que se llama la agricultura orgánica. Ello significa que han dejado de aplicar estos químicos que normalmente usaban. Y en Chile hace muchísimos años que no se veían desórdenes fisiológicos como por ejemplo el líder. Hoy día hay huertos orgánicos que luego de 4 o 5 años que empezaron a ser orgánicos, toda la fruta está con líder. Y eso se debe a la licencia de calcio. Entonces, yo no sé si los productores van a estar dispuestos a seguir con esta cosa de agricultura orgánica. Y han empezado, yo creo, a agregar nuevos calcio. Hay fuentes orgánicas de calcio, sería la opción. Sí. Están permitidas en el orgánico. Como que Algunas. cáscara de huevo. No. Hay fuentes industriales de calcio aprobadas para el orgánico. Sería la solución. Hay que decirlo a los productores. La verdad que son pocos los que usan. Ahí, inicialmente, la agricultura orgánica fue muy popular porque los precios de los productos eran bastante buenos, pero cuando empiezan a tener estas patologías, estos desórdenes, se empiezan a preguntar. Y el bitter es un desorden fisiológico que no se resuelve de un año para otro. Son varios años de aplicación de calcio para volver a retomar el problema deficitario de la personas. Ahora, lo que nosotros también hemos evaluado es que el calcio, como tú señalabas, es un componente importante de lo que es la red celular. Y los tratamientos de post cosecha, por ejemplo, de manzana, lo hemos hecho con calcio, favorecen la firmeza del fruto en post cosecha. Pero frutilla no es